Amén. Amén. Vamos a empezar, por favor, con un versículo. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Gracias al Señor que estamos aquí y que podemos aprender de Él, conocerlo, acercarnos a Él. Él ha puesto eso en nosotros. Pero el corazón del hombre es de continuo al mal. Eso tenemos que saberlo, eso tenemos que tener claro en nosotros. Es de continuo al mal y es perverso, es necio el corazón del hombre y entenebrecido, es engañoso y lejos de Dios, escapa de Dios. Su corazón es apartado, dice la palabra, apartado de Dios. Por eso no entiende la palabra y le parece locura. ¿De quién estamos hablando? ¿De quiénes? De los inconversos, de los inconversos. Así es el corazón del hombre, engañoso, perverso. Pero el corazón endurecido, porque ese es un corazón endurecido, el corazón endurecido no solo es para los inconversos, también para nosotros, los que hemos creído. Porque muchas veces las distracciones de este mundo, hacen que nuestros corazones se endurezcan. Los afanes no siempre son cosas malas, pero hacen que nos apartemos de la palabra, de alimentarnos de la palabra, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia o asistimos a veces o venimos a la hora que nos da la gana. Y eso, en esta parte yo quiero recalcar también porque quiero que nos pongamos a analizarnos. Esta tarde va a haber un partido de fútbol y yo voy a ir antes de que empiece, a agarrarme un espacio, voy a ir a cubrirme de la lluvia, a estar cómodo, pero voy a ir antes de que empiece y voy a disfrutar todo el partido, ¿no? Y me voy a ir al final. Así es. Cuando acabe completamente el partido, no me voy a ir antes porque no quiero perderme nada. Pero a la iglesia, ¿qué hacemos en la iglesia? Venimos a la hora que podemos llegar, porque nos levantamos con flojera o nos alistamos con calma. ¿Por qué, pero? Porque para ir a un trabajo, a una entrevista de trabajo, cualquier otra cosa, tratamos de llegar puntuales. Al dentista, tienen que llegar puntuales, ¿no? Claro, si no, no se les atiende. Pero a todo le damos prioridad. Pero a la iglesia, a la congregación, a la casa, ¿por qué dejamos de lado? ¿Por qué nos alistamos con calma? Desayunamos bien, nos damos tiempo hasta para pelear. Y es lo último a lo que le damos prioridad. Llegamos ya para la prédica, o tal vez algunos lleguen empezada la prédica, pero bueno, todo está en por qué lo hacemos, cuál es nuestra motivación. Ay, ya quiero cumplir a Dios e iré a la casa, o quiero escuchar a Dios, escuchar y no alabar, no sé si se pueda separar eso. Entonces, eso es parte, perdón, me pongo nervioso y se seca mi boca. Eso es parte del proceso del endurecimiento del corazón. ¿Por qué? O sea, pero nosotros decimos, no, el Señor conoce mi corazón.
Claro que lo conoce, duro, piedra. ¿Por qué? Porque al no dar prioridad a la iglesia, al venir temprano, al alabar a Dios en la hora que tenemos de los 7 días de la semana, eh, venimos tarde y demás. Entonces, nuestros corazones están endurecidos o se están endureciendo. Tenemos que tener cuidado. Nuestros oídos tapados, sordos, nuestros ojos ciegos. Llega el momento en que terminamos así, distanciados, y seguimos diciendo, no, el Señor conoce mi corazón y estoy aislado. No, yo aquí nomás puedo ver prédicas en el internet, puedo leer la palabra solo, pero mentira, porque si no, nosotros somos creados para estar en comunidad, nos edificamos unos a otros y cada vez nuestros corazones se endurecen más. ¿Y qué es lo que provoca el endurecimiento del corazón? El pecado es uno y el orgullo, que también es pecado. Pero esas dos cosas son las más peligrosas para el endurecimiento de nuestro corazón. Y por algo el Señor está hablando tanto del pecado, de arrepentirnos de nuestros malos caminos, de entender que estamos viviendo una vida superficial, una vida hipócrita, fingiendo ser unos en la iglesia o con los hermanos y siendo diferentes fuera de la iglesia. Debemos arrepentirnos de pensar que tenemos un Dios como el mago de la lámpara o un hada madrina que tiene que hacernos felices, ¿no? Nosotros pensamos que venimos a la iglesia, conocemos al Señor para ser felices, para tenerlo todo con calma, tranquilos en el mundo y estar en paz. Y sí, el Señor es nuestra paz, es nuestro gozo. El Señor tiene que ser nuestro todo, pero entendemos mal. El Señor es lo que importa, no nosotros. Lo que el Señor pueda bendecirnos, darnos, proveernos, es para su gloria, no es solamente para nuestra felicidad. Y el corazón endurecido hace que perdamos la capacidad de entender, de oír, de ver, recordar todo lo que Dios habla o hizo en nuestras vidas. El corazón endurecido hace que nos olvidemos qué nos habló el anterior domingo, qué nos ha estado hablando todo este tiempo. El corazón endurecido, tengamos cuidado, adormece nuestra capacidad de entender y percibir, ya que el pecado en nosotros ocasiona el adormecimiento espiritual, que permite que cada vez sea mayor la dificultad para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, fácilmente caemos, fácilmente eh, nos acomodamos en el pecado que estamos y nos apartamos de Dios. Cuando éramos incrédulos o inconversos, nuestros corazones de piedra no soportaban el Evangelio y no podían entender la palabra de Dios. Es por esa razón que por la gracia y misericordia de Dios, del Señor, fuimos hechos nuevas criaturas. Solo por la gracia y misericordia de Dios hemos sido hechos nuevos. A través del nacimiento nuevo que nos dio Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Él y creímos en su palabra. El Señor cambia nuestros corazones de piedra
dice la palabra, a uno de carne. Circuncidó nuestros corazones. El Señor ha circuncidado nuestros corazones. Entonces, ¿quiere decir que tenemos dos corazones? Uno nuevo, circuncidado, de carne, y otro de piedra, y por eso nos endurecemos también. ¿Qué dicen? ¿Tenemos dos corazones? No tenemos dos corazones. No tenemos dos corazones. El Señor, cuando hemos creído en Él, ha regenerado nuestros corazones. Esa palabra regenerado está hablando el Señor. La regeneración. Hemos sido hechos nuevos. Eso es regeneración. Hemos sido hechos nuevos y nos ha dado un corazón nuevo. Regenerado, yo uso esa palabra en mi campo, en la odontología. Hacemos regeneración ósea, llamamos. ¿Qué es eso? Es donde no hay hueso, ponemos un material y ese material hace que se regenere nuevo hueso. Ya para que entendamos un poquito lo que es regeneración. El Señor ha regenerado nuestro corazón. Y regenerar el corazón no se logra por cantidad de buenas obras o por guardar la ley. Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por las obras no es. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del corazón humano. No tenemos necesidad de renovación, de reforma o de reorganización. Necesitamos un nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento, el Señor cambió nuestro corazón de piedra a uno de carne. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué endurecemos de nuevo nuestros corazones? ¿Por qué endurecemos? Ya hemos dicho, ¿no? Por el pecado y por el orgullo. Por el pecado y especialmente por el pecado continuo, ese que seguimos y seguimos e insistimos en ello. Pecado continuo y no arrepentido, que hace que tengamos una conciencia cauterizada. El pecado cauteriza nuestras conciencias. Y si continuamos así, el Señor nos entregará a nuestra mente depravada. Veamos, por favor, Romanos 1:18 al 24. Nos va a entregar el Señor a una mente depravada si seguimos y seguimos así y no nos arrepentimos. Y al final nos deja salirnos con la nuestra. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, el Señor al final nos deja y nos entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de nuestros corazones. Por eso es peligroso el endurecimiento de corazón. Por eso es importante que nos examinemos y le pidamos al Señor que examine nuestro corazón. El orgullo también es una causa del endurecimiento del corazón. Abdías, por favor, 1, 3 y 4.
La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Además, la raíz de la dureza del corazón del faraón era su orgullo y su arrogancia. Incluso frente a las tremendas pruebas y al testimonio de la poderosa mano de Dios, Jehová endureció su corazón. Vamos a leer, por favor, algo que un pastor ha escrito. 5 verdades sobre el endurecimiento del corazón que sacó a través de lo que pasó con Faraón, con Egipto y con Israel. Dice, 1, Dios es soberano y el hombre es responsable. Repetidas veces la Biblia nos dice que fue Faraón quien endureció su corazón. Veremos un ejemplo. Éxodo 7:13, por favor. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Faraón era el responsable, lo cual dice que Faraón fue responsable del endurecimiento de su corazón. Pero también la Biblia nos dice que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Éxodo 9:12, por favor. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, lo cual nos hace ver que la soberanía de Dios se extendió aún al endurecimiento del corazón de Faraón. Entonces, Dios es soberano y el hombre es responsable. 2, el endurecimiento sucede cuando no se cree ni se obedece la palabra a pesar de haberse conocido las obras de Dios. El endurecimiento sucede cuando no se cree ni se obedece la palabra, a pesar de haberse conocido las obras de Dios. Faraón vio cómo la vara de Aarón se convirtió en culebra, vio la plaga de sangre, vio las plagas de ranas, vio la plaga de piojos, de moscas, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, vio la plaga de granizo, de langostas, las tinieblas. Sin embargo, Faraón ni creyó la palabra de Dios, ni obedeció el mandato divino de dejar ir al pueblo de Israel. 3. Un corazón endurecido no es tan sensible como lo era o como otros lo son. Hubo momentos en el cual hasta los hechiceros del mismo Faraón reconocieron que las plagas venían de Dios, pero Faraón no los escuchó. Y hubo un momento en el cual los siervos de Faraón le dijeron que dejara ir al pueblo de Israel, pero él no quiso dejarlos ir. 4. El endurecimiento es más un proceso que un evento. La Biblia relata que no fue una vez que Faraón endureció su corazón, sino muchas veces. Cada vez que él vio las obras de Dios, pero no creyó ni obedeció la palabra de Dios. Un corazón que se endurece se vuelve menos sensible y un corazón menos sensible se endurece más. 5. El corazón se endurece más cuando las bondades de Dios son tomadas como razones para seguir pecando. La bondad de Dios está destinada a que nos arrepintamos, no a que la usemos como boletos para seguir pecando. Faraón reconoció su pecado algunas veces e incluso dijo que dejaría ir al pueblo de Israel. Pero cuando Faraón veía que Dios quitaba la plaga de Egipto, él ya no veía razón para dejar ir al pueblo de Israel. Faraón, al igual que el hombre cuyo corazón está endurecido,
se preocupaba más por las consecuencias negativas del pecado que por el Dios contra el cual se peca. Entonces aquí, como una reflexión más, dice: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre han sido un misterio. ¿Cómo puede el hombre ser responsable y Dios ser soberano al mismo tiempo? Algunos eruditos de la Biblia dicen que la manera en la cual Dios endureció el corazón de Faraón fue dejándolo o no impidiendo que éste se volviera duro. Ese es el ejemplo que tenemos del endurecimiento de corazón. También tenemos a Nabucodonosor, ¿no? Cuando el corazón del rey Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Eso está en Daniel 5. Por lo tanto, cuando nos inclinamos a hacer las cosas a nuestra manera, pensando que podemos actuar por nuestra cuenta, sería sabio recordar lo que el rey Salomón nos enseñó en Proverbios 14, 12 y 16, 25. Ellos dicen: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces podemos estar con los corazones endurecidos, ¿verdad? Ahora mismo podemos estar. ¿Qué podemos hacer contra nuestros corazones endurecidos? ¿Qué necesitamos hacer? Salmo 139, 23 y 24, por favor. (139, 23 y 24). Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso debemos pedirle al Señor, eso debemos clamar al Señor. Y cada día necesitamos corazones quebrantados. Salmo 51, 17, por favor. Necesitamos corazones quebrantados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y la mayoría de las veces, el quebranto, ¿cómo llega? ¿Cómo hemos llegado al Señor? ¿Cómo hemos conocido al Señor? Personalmente, ha sido un momento de quebranto. Personalmente. Huguito también, ¿no? Creo que todos llegamos al Señor con un quebranto. El pastor nos ha contado tantas veces, con quebranto de corazón. ¿Y cómo llega? A través del sufrimiento muchas veces. Muchas veces a través del sufrimiento. Como cristianos estamos totalmente equivocados si pensamos que esta vida es solo para tener cosas que deseamos, momentos agradables, es decir, felicidad plena, entre comillas. No entendamos mal, no tenemos un Dios que nos quiere infelices, sino quiere que la felicidad que buscamos la encontremos en Él, solamente en Él. No en los objetos, no en las personas, no en las relaciones, sino en Él. En Él. Y el sufrimiento es una forma de llevarnos a mayor cercanía a Dios, con Dios, a depender más de Él, a buscarle, a conocerle, para ser humildes y también a participar de las aflicciones de Cristo, porque somos sus siervos. Y el Señor sufrió. También, si el Señor sufrió, también nosotros vamos a sufrir, sus siervos. Y una razón para que Dios permita el sufrimiento es para quebrantar el corazón de los hijos.
Con el sufrimiento, después del sufrimiento viene el quebranto de corazón. Podemos ver la vida de Saulo, podemos estudiar la vida de Saulo. Yo les invito a que lo hagan cada uno y vean cómo Saulo, no cuando en el camino a Damasco quedó ciego, Jesús le habló, luego a los 3 días recibió la vista, se bautizó y ya estuvo todo listo, bien y bien. No, Saulo tuvo un proceso. Saulo llegó a encontrarse con el Señor orgulloso, con toda la vanidad que tenía, y él mismo lo dice, ¿no? Yo puedo jactarme de lo que era fariseo de fariseos, de no sé qué familia, hablaba no sé cuántos idiomas y tantas cosas de las cuales él se sentía orgulloso y por ese orgullo perseguía a la iglesia. Entonces, el Señor tuvo que tratar su vida, tuvo que tratar todas esas áreas. ¿Con qué? Con el sufrimiento. Una vez que fue transformado a Pablo, el proceso para llegar a ser y hacer lo que el Señor quería fue duro y pasó por mucho sufrimiento. Veamos 2 Corintios 4, del 7 al 11, por favor. 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, aquí Pablo está ya transformado, porque ya nos dice que está atribulado, pero no está angustiado, que está en apuros, pero no está desesperado, porque él ya entendió, él ya vivió. Dice que cuando Pablo es bautizado y empieza a predicar la palabra, ya lo querían matar. Entonces él sale huyendo y dice que se fue al desierto. Estuvo en el desierto del Arabá y dice que fue por 3 años. Por 3 años. En esos 3 años estuvo solo. Estuvo solo y Dios trató su vida. Luego se fue a Tarso. Estuvo en Tarso otro tiempo y también Dios tratando su vida. Seguramente él quería hacer cosas para Dios. Seguramente él tenía el anhelo. Pero Dios estaba tratando su vida, la paciencia, absolutamente todo. Todo lo que él antes tenía tuvo que desecharlo y él lo dice, ¿no? 2 Corintios 6, 4 y 5, por favor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo eso pasó Pablo y todo eso pasaba para que el Señor lo fortaleciera, para que el Señor le enseñara. 2 Corintios 11, 23 al 33. Es importante leer todos los versículos porque esto nos enseña esto del sufrimiento. Pablo, el que escribió varios libros en el Nuevo Testamento, que fue tan utilizado por el Señor y es hasta el día de hoy porque su vida nos bendice, nos ha bendecido, nos sigue enseñando. Entonces, por eso leemos estos versículos. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hemos pasado nosotros la milésima parte de lo que él ha pasado, apedreado, azotado, con vara, náufrago, tantas cosas, ¿no? Y el Señor con todo eso fue enseñándole. ¿Y qué dice? Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él aprendió, él entendió que necesitaba depender de Dios, que necesitaba un corazón quebrantado. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí vemos que Pablo era humilde. Dios le enseñó humildad con todas estas cosas que le sucedieron. ¿Por qué? Porque él no dice, yo he sido ese hombre que he tenido las revelaciones, que he ido al tercer cielo. Él no dice, él habla de un tercero, pero es él. Y con semejante revelación que tuvo Pablo, cualquiera se jacta. Yo estoy aquí predicando y por ahí al acabar voy a alzar mi pecho. Pero el Señor me ha dicho que vaya rapidito a recoger los papeles del baño. Porque así somos, facilito nos enorgullecemos, facilito endurecemos nuestro corazón y creemos que es nuestra obra. Pero ¿qué le dice el Señor? 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No sabemos qué era ese aguijón, ¿no? Hay tantas teorías del aguijón, pero no importa. Si no dices, porque no importa. Solo sí que había un aguijón en la carne para que lo ponga en su lugar, para que no se exalte, para que no se enorgullezca, para que no se endurezca su corazón. Y él había rogado, y creo que hubiéramos hecho lo mismo, rogarle al Señor que le quite. Pero ¿cuál es la respuesta? Es algo mejor, no que le quite, sino le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Por amor a Cristo me gozo. Por amor a Cristo me gozo. Nos gozamos en el sufrimiento. Nos gozamos cuando llegan noticias malas. Nos gozamos cuando algún familiar se nos va. Por amor a Cristo me gozo. El sufrimiento es real. El sufrimiento va a estar en la vida de cada cristiano. Filipenses 4, 11 y 13, 11 al 13, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo entendió, ¿verdad? Lo entendió y nos está enseñando. Lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos fortalece. En el sufrimiento, Él nos fortalece. Debemos entender que como cristianos no estamos exentos de adversidades, dificultades, sufrimientos. El Señor nos llama a gozarnos, a tener contentamiento en cualquier circunstancia. Y ese contentamiento no es condicionado a confort ni a bienestar. No es condicionado. Y el sufrimiento es difícil tratarlo, ¿no? Porque existen situaciones incomprensibles. Yo puedo estar aquí predicando del sufrimiento y alguien puede decir, ¿qué sabes del sufrimiento? No sabes lo que yo he pasado o lo que yo estoy pasando. Es difícil. Situaciones incomprensibles que pasan unos más que otros u otros no pasan. Pero en todo debemos clamar por gracia para poder aprender lo que el Señor quiere mostrarnos. Dice el Señor, bástate mi gracia. El Señor quiere mostrarnos, enseñarnos, darnos o quitarnos también con el sufrimiento. Pero lo que es claro es que si entendemos que necesitamos quebrantar nuestros corazones, el sufrimiento es la herramienta que necesariamente debemos pasar para volvernos al Señor con corazones quebrantados, arrepentidos, humillados, y que Él pueda obrar en nosotros. Ahora, ¿quién es el experimentado en quebrantos? ¿Quién es el varón de dolores? ¿Quién sufrió el oprobio? Isaías 53, 3 al 12, por favor. Creemos que sufrimos. Creemos que es sufrimiento lo que tenemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Gracias. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por él somos justificados. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por ese sufrimiento, Él pasó por todo eso. Él tomó nuestro lugar. Y el creer en el Evangelio, porque este es el Evangelio, el creer en el Evangelio de Jesucristo nos da la salvación, nos ayuda a vivir, también nos ayuda a vivir cada día y cada situación centrados en Dios y no en nosotros. Por eso nosotros, al haber creído en este Evangelio, no debemos olvidarnos de ello, o no solamente debemos predicar a los inconversos, también es para nosotros. El Evangelio debemos vivirlo cada día. El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos dio a su Hijo para obtener para nosotros todo lo que sería bueno para nosotros. Por lo tanto, el Evangelio es el poder que nos da la victoria sobre la tentación a desalentarnos, a enorgullecernos, a codiciar o a incurrir en lujuria. El poder del Evangelio nos va a ayudar. Necesitamos el Evangelio cada día en nuestras vidas. Solo el Evangelio puede triunfar sobre cada obstáculo y llevarnos a la alegría eterna. Cueste lo que te cueste, acéptalo, abrázalo, créelo, aliméntate de él, disfrútalo y proclámalo como algo más precioso que la plata o el oro. Solo el Evangelio nos salvará. Y Dios es el importante, no nosotros. Él es el todo en todos. Quiero leer algo que escribió Jonathan Edwards en 1731, cuando tenía 28 años. Dice, los redimidos tienen todo su bien en Dios. Dios mismo es el gran bien que reciben y disfrutan en la redención. Él es el mejor bien y la suma de todo lo bueno que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos. Él es la porción de sus almas. Dios es su riqueza, su tesoro, su alimento, su vida, su morada, su ornamento, su corona, su gloria y su honra, su honor eternos. No tienen a nadie en el cielo sino a Dios. Él es el mejor bien que reciben los redimidos en la muerte y por quien resucitarán en el fin del mundo. El Señor Dios, Él es la luz de la Jerusalén celestial y Él es el río de agua viva y el árbol de la vida que crece en medio del paraíso de Dios. Las gloriosas excelencias y la belleza de Dios serán lo que siempre ocupará las mentes de los santos y el amor de Dios será su fiesta eterna. Los redimidos sin duda disfrutarán de otras cosas. Ellos disfrutarán de los ángeles y se disfrutarán unos a otros, pero lo que ellos disfrutarán en los ángeles o entre ellos o en cualquier otra cosa que les dé placer y felicidad, será lo que contemplarán de Dios en ellos. Eso escribió Jonathan Edwards en 1731. Y Él es el importante, Dios es el importante. Y su evangelio es para que lo vivamos todos los días, para no caer en el orgullo, para no caer en el pecado, para no endurecer nuestros corazones. Amén. Quiero terminar con unas estrofas de un himno muy antiguo de Catherine Hankey. Dice, grato es contar la historia, el que la sabe ya, parece que de oírla sediento aún está.
y cuando el nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia que en vida tanto amé. Cuán bella es esa historia. Mi tema de victoria es esta antigua historia de Jesús y su amor. Amén. Amén. Oraremos, por favor. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Precioso Dios. Tú eres el importante. Tú eres lo que importa, Señor. No importa lo que estemos viviendo, Señor. No importa cuál sea la condición, Señor. Riqueza, pobreza, salud, enfermedad. Amado Dios, tú eres el importante. Padre Santo, que no pongamos la mirada en las cosas, en esta vida, Señor, en el mundo, porque nos apartan de ti, nos alejan de ti, Señor. Que entendamos, Señor, en nuestros corazones, que solo importas tú, Señor, que debemos vivir para ti, Padre, que en todo te glorifiquemos, Señor. Amado Dios, quebranta nuestros corazones, Señor. Por favor, quebranta nuestros corazones. No permitas, Señor, que se endurezcan. No permitas, amado Dios, que nos enorgullezcamos absolutamente de nada, Padre. Amado Dios, por favor, necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu. Necesitamos la humildad de Cristo en nosotros. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, dándonos cuenta de cuán alto precio ha sido pagado, Señor, para nuestra salvación. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirnos a ti, amado Dios? ¿Cómo no humillarnos ante ti, Padre? Por favor, Señor, pon eso en tus hijos, pon eso, Señor, en esta casa, en la iglesia, Señor, el humillarnos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy nos volvemos de nuestros malos caminos, nos volvemos, Señor, y te pedimos perdón por todo orgullo, Señor. Amado Dios, por toda independencia, perdón, Señor. Por favor, Padre, por favor, amado Dios, no te pedimos que tomes el control porque lo tienes, Señor. Tú tienes el control, tú eres el Dios soberano, todopoderoso, que está en el trono y que reina, Señor. Amado Dios, haz como tú quieras, haz como tú quieras. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.